Muy bien, ahora vamos a entrar al estudio de las cartas generales. Hoy vamos a entrar a esta parte de las cartas generales. Ya hemos estado estudiando lo que es la carta de Filemón y ahora vamos a entrar a las cartas generales o conocidas también como las epístolas generales. Posiblemente en este momento nada más vamos a lograr ver la carta a los hebreos, ya que esta carta pues tiene un contenido bien interesante, ¿verdad? Así es que vamos a entrarle. Dice, las cartas generales, hermanas y hermanos, son o también se les conoce como epístolas generales, son Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. A este bloque de cartas es al que se le conoce como las epístolas generales o las llamadas cartas generales. Las cartas generales en la Biblia son cartas del Nuevo Testamento dirigidas a un público amplio, es decir, que no van dirigidas a un individuo o a una iglesia específica, ¿sí? Aunque sí tuvieron una comunidad remitente a la que, receptora, perdón, una comunidad receptora. El propósito de estas cartas era que circularan a un público más amplio. Dentro de estas cartas se incluyen Hebreos, Santiago, ya dijimos, uno 2 de Pedro, uno 2 y 3 de Juan y Judas. A diferencia de las epístolas paulinas, estas tratan temas universales de la fe cristiana. No es que Pablo no hable de temas universales de la fe cristiana, sería un error pensar eso, sino que el propósito de estas cartas era más que circularan de una forma general, como la perseverancia, la obediencia, el amor, la verdad. Y el propósito de estas cartas generales era poder ofrecer orientación espiritual y moral a todos los creyentes, independientemente a dónde se encontraran. Estas cartas fueron escritas por diferentes apóstoles. No fueron escritas a diferencia de las Paulinas, que por esa razón se les llama Paulina, ¿verdad? Porque fueron escritas por el apóstol Pablo. Estas fueron escritas por diferentes apóstoles y líderes de la iglesia primitiva. Y el propósito era fortalecer la fe y advertir contra los falsos maestros que estaban eh, que estaban asediando la iglesia y tienen el propósito de formar la fe de los cristianos, fortalecer la fe cristiana y fortalecer la auténtica doctrina cristiana y la vida de santidad. Entonces es importante, estas cartas tienen información que es necesario que nosotros tomemos en cuenta. Ahora nosotros vamos a hablar acerca de la carta a los hebreos. Empecemos entonces diciendo que Hebreos fue una de las cartas que más costó que entraran al canon. Cuando estamos hablando del canon, hermano, estamos refiriéndonos al conjunto de libros que la iglesia cristiana considera que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que son aceptados para corregir y normar la vida del cristiano. A ese conjunto de libros que se consideran autoritativos es a lo que se le conoce como canon. Y la carta de Hebreos tuvo dificultades para poder entrar. ¿Por qué razón? Porque no se conoce a ciencia cierta quién fue el autor que la escribió. ¿Sí? No se sabe quién es el autor. Algunos pensaban que la había escrito Pablo, otros pensaban que eran copias de los sermones de Pablo, otros pensaban que la escribió Apolos. Han habido diferentes hipótesis acerca de quién la escribió, pero como yo siempre les digo, lo importante no es quién la escribió, sino la palabra que tiene ahí. ¿Sí? No es el autor humano, sino el autor divino el que importa. Sin embargo, pues se desconoce quién escribió esta carta, pero por su contenido nosotros podemos deducir que fue un apóstol y si no fue un apóstol, fue un discípulo de los apóstoles quien la escribió, ya que tiene un contenido completamente cristológico, un contenido donde Cristo se presenta como suficiente
ante las tradiciones heredadas por los pueblos judíos. El estilo de esta carta es sublime y muy elevado, semejante al griego clásico utilizado por Lucas en alguna parte de sus escritos. Por eso es que algunos también pensaban que la había escrito Lucas o que la había escrito Apolo, ya que se siente que tiene un griego un poco sofisticado. ¿Quién es el autor? Bueno, ya dijimos que no, ese es el mayor rompecabezas de toda la Biblia, tratar de definir quién es el autor de la carta a los hebreos. Sí, el escrito no provee ningún nombre, ni tampoco se refiere a una circunstancia específica que pueda servir de conexión para poder identificar y decir, esta carta la pudo escribir fulano porque en esta comunidad se menciona este grupo de iglesias. No, para nada. El estudio de esta epístola demuestra que el autor era un hombre de muy elevadas habilidades literarias y que tenía un estilo que se aproximaba al griego clásico. Es decir, el que escribió la carta a los hebreos era un hombre muy versado. Muchos posibles autores, como ya dijimos, han surgido. Algunos han dicho Pablo, otros han dicho Lucas, Bernabé, Apolo. En realidad, hermanos, como dijo Orígenes, uno de los padres de la iglesia, quien fue realmente el autor que la escribió, solo Dios sabe. Por último, una cosa sí es definitiva, como dice Hayes, si la paternidad de esta epístola es incierta, su inspiración es indisputable. Es decir, aunque no sabemos quién la escribió, no dudamos que es palabra de Dios por la calidad del mensaje que esta carta contiene. ¿En qué fecha se escribe? Bueno, esta epístola había sido escrita durante la vida de la segunda generación de cristianos, según Hebreos 2 del 1 al 4. Sus primeros dirigentes habían muerto y Timoteo había estado preso. Toda esta información está en la carta. No estoy leyendo los versículos por el corto tiempo que tengo. Sí, pero usted léalos por favor. Pero aún vivía y había obtenido su libertad. La epístola parece haber sido escrita al final de la década del 60, después de Cristo, cuando la iglesia en Roma sufría persecución y el derrumbe de la comunidad judía se esperaba de un momento a otro. Entonces ahí tenemos ya un poco acerca de lo que es el contexto histórico de la carta. ¿Cuál es el propósito de la carta y los destinatarios? Bueno, la epístola fue escrita a judíos creyentes que estaban vacilando en cuanto a la fe, ¿sí? El Señor les habla con el propósito de alentarlos para que se mantuviesen firmes en la fe. Y el autor pone de relieve la abrumadora superioridad de Cristo sobre todo lo que había experimentado bajo la ley. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una comparación entre la superioridad de Cristo y las tradiciones culticas del templo y la herencia religiosa del judaísmo. Y se presenta a Cristo como superior a toda esa gran riqueza de tradición que ellos tenían. Todo el desarrollo del libro se da alrededor de una palabra clave y es la palabra mejor. Y esta palabra mejor se aplica para una serie de comparaciones para demostrar que Cristo es mejor, que Cristo es superior, que el nuevo pacto es superior que el pacto antiguo. No es que se desprecie el pacto antiguo, no vamos a malinterpretar, sino que se ve superado por el nuevo pacto. En su estructura, el libro consiste de las ya mencionadas series de comparaciones, las cuales, entre las cuales hay una advertencia y una exhortación que se consideraría comúnmente como un paréntesis. El punto culminante de la epístola es la presentación del ministerio del Señor como sumo sacerdote. En esta carta de Hebreos se presenta a Jesús como el sumo sacerdote, como un sacerdote capaz de entendernos en nuestras debilidades, como un sumo sacerdote capaz de expiarnos, de limpiar nuestros pecados, como un sumo sacerdote superior a sacerdocio arónico. ¿Por qué? Porque los sacerdotes arónicos tenían que ofrecer ofrenda por su propio pecado para después poder entrar y ministrar la ofrenda de perdón para el pueblo. Pero Cristo, como un sumo sacerdote, es superior a ellos
porque Cristo no solamente presenta una ofrenda ante el Padre para quitar el pecado, sino que Él mismo es la ofrenda. Entonces, en este sentido, Él es superior a todos los sacerdocios y se le compara con Melquisedec, que es un personaje misterioso que surge en el libro de Génesis, que no tiene antecedente ni tiene sucesor, un sacerdocio único y original. Entonces se considera a Jesús en la carta a los Hebreos como el sumo sacerdote que es superior a cualquier línea sacerdotal que se hubiese podido tener. Cristo es sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec no tuvo predecesores ni sucesores en el sacerdocio. Así que Melquisedec es un tipo. ¿Qué es un tipo? Es una figura que anticipa algo, ¿sí? Melquisedec es un tipo perfecto de Cristo, que recibió el oficio por el directo llamado de Dios, no por herencia. Y este versículo sí lo voy a leer, que es el capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces está comparando el sacerdocio de Cristo según el sacerdocio de Melquisedec y está elevando el sacerdocio de Cristo con Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec es un sacerdote que fue llamado, establecido y ordenado directamente por Dios para ejercer sacerdocio. Entonces, está diciendo que es un sacerdote sin precedentes y sin sucesores, igual que Jesús, un sacerdocio único, a diferencia del sacerdocio arónico que se recibía por herencia, por de ser descendientes de Aarón y pertenecer a esta misma tribu, entonces heredaban ellos el derecho al sacerdocio. Cristo está por encima de todo sacerdocio. ¿Cuál es el tema central de la carta a los Hebreos? Esta carta tiene el tema como se le conoce como la epístola de las mejores cosas. También se le conoce como la epístola de la superioridad de Cristo, es decir, la que demuestra la superioridad de Cristo sobre el templo, la superioridad de Cristo sobre los sacrificios que se desarrollaban en el templo, la superioridad de Cristo sobre las ofrendas que se presentaban en el templo, la superioridad de Cristo sobre la expiación que las ofrendas por el pecado permitían. La superioridad de Cristo está sobre todos estos aspectos culticos, ceremoniales, de pureza, de limpieza ritual. Cristo está por encima de todas estas situaciones. Así que por esa razón, el tema central de esta carta es la superioridad de Cristo. Algunos la han llamado la epístola de las cosas mejores, refiriéndose a lo que Cristo ha ofrecido y a lo que Cristo ha prometido. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, allí tenemos lo que es la carta a los hebreos. Es muy importante que nosotros meditemos esto. Ahora, quiero hacer un énfasis. Y el énfasis que quiero hacer es que hoy en día hay muchos movimientos de judíos que están, vamos a decir así, proliferándose. Y hay muchas prácticas del judaísmo o de la religión judía que algunas iglesias cristianas las están adoptando, supuestamente porque son más auténticas, son más originales, pero yo quiero decirle, hermanos, que eso es un error. Es decir, que nosotros como iglesia, como cristianos, no podemos estar pensando que si nosotros practicamos algunas de las costumbres que los judíos hacen,
nosotros vamos a estar vamos a estar mejor espiritualmente. Por decir un ejemplo, si nosotros decimos, no, hay que guardar el sábado, por ejemplo, no, porque el sábado es ordenado por Dios y los judíos lo guardan, ¿verdad? Pero la Biblia dice aquí en el mismo libro de Hebreos que Cristo es el Shabbat, que Cristo es el descanso, que en Cristo está el verdadero descanso. Entonces, el verdadero reposo. ¿Sí? Entonces Cristo es superior al día de reposo. La vida en Cristo está por encima de la vida que permita cualquier práctica ritual. Hay algo importante, no debemos despreciar la fe que ellos practican. No debemos menospreciar la fe que ellos practican porque lo hacen con disciplina, lo hacen con devoción y para ellos ha sido mandada. Pero para nosotros que estamos en Cristo, es un error pensar que si nosotros adoptamos prácticas que ellos tienen, van a ser mejores. Por ejemplo, que usted piense que si usted va a Israel, va a Jerusalén y se bautiza en el Jordán, su bautismo es mejor que aquella persona que se bautizó en un pequeño estanque en su pueblo natal o en una ciudad cualquiera, en un pequeño estanque artificial. Podré pensar, no, pero yo me bauticé en el Jordán o este se bautizó en el Jordán, ¿verdad? Está más cerca de Dios, ¿verdad? No, todo eso queda completamente derrotado ante la superioridad de Cristo. Lo mismo es pensar que si usted compra un frasco de aceite traído de Jerusalén, ¿verdad? Ah, este sí, el verdadero aceite con el que los judíos oran, tiene más poder, tiene más unción, tiene más autoridad. Todas esas creencias que lamentablemente se han infiltrado dentro de las congregaciones en diferentes partes del mundo obedecen a un desconocimiento de la carta a los hebreos. En la carta a los Hebreos queda claro que el sacrificio de Cristo es superior a cualquier clase de situación que nosotros queramos retomar de esta religión. Incluso Jesús en esta carta es presentado como superior a todo sacerdocio. Por ejemplo, en el capítulo 3 voy a leer nada más un poquito. Dice, por tanto, hermanos santos, dice, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vea que le está llamando apóstol, le está llamando sumo sacerdote, le está diciendo, no hay apóstol mayor que Jesús, ni sumo sacerdote mayor que Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces vea que Cristo es presentado como superior a todo esto. Todo esto que menciona son sombras de lo que habría de venir. Son tipos, son figuras que anticipaban el pacto perfecto que Dios iba a hacer con aquellos que le creyeran a través de Cristo Jesús. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, tengamos claro esta carta a los hebreos y nos demos cuenta que Cristo y su sacrificio está por encima de todo. Y en este sentido, nosotros tenemos que entender, hermanos, y con mucho respeto les voy a decir esto, cualquiera que venga de cualquier otra religión y piense que teniendo prácticas como las que aprendió en su religión, está haciendo algo, lamentablemente no. Aquí estamos entendiendo que la palabra dice claramente que en Cristo es todo. O sea, usted no puede pensar que, voy a guardar este amuleto porque este amuleto me va a ayudar, me va a traer bendición. No, hermano. Ya Cristo compró toda bendición. Ya Cristo pagó el precio de su bendición. Dice la Biblia que Él se ofreció una sola vez y para siempre
en propósito de salvarnos y de redimirnos. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 14 en adelante, voy a leer nada más un poquito porque esta situación pues ya se nos va a terminar. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, lo que hemos confesado y creído de Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí queda claro que en Cristo Jesús no hay intermediarios. Es decir, usted no puede decir, mire, le voy a vender este frasco para que se lo frote cuando vaya a orar y ya va a ver que usted va a sentir que se conecta más rápido con Dios. No, nada de esas cosas, hermano. Ni mire, le voy a vender estas astillas de la cruz de Cristo, estos pedazos de la cruz de Cristo, y usted los va a poner en su casa y ya va a ver qué prosperidad va a tener. Hermano, todo eso son estafas, todo eso son robos, son negocios descarados que la gente hace cuando las personas ignoran la palabra. Aquí está diciendo claramente que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es decir, que Él presentó la ofrenda delante del Padre para limpiar nuestras iniquidades y nuestros pecados. Así que no hay nada que nosotros podamos hacer para mejorar lo que ya Cristo hizo. Ya no hay nada que podamos hacer. ¿Verdad? Hay gente que dice, yo me voy a tatuar el nombre de Jehová en la espalda, ¿verdad? Me voy a hacer la estrella de David en la frente para estar. Todas esas cosas, hermanos, no tienen ninguna validez delante de Dios. Lo que vale es la profesión de fe en Cristo. Y es lo que claramente el versículo nos está diciendo. En el 14 dice, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. O sea, se trata de la fe que tú tengas en Cristo. Esa fe, eso es lo que te garantiza que ese sacrificio de Jesús va a estar en tu favor, va a estar a tu beneficio para limpiarte, para expiarte de toda iniquidad y de toda maldad. Entonces es importante que nosotros entendamos que no hay otro camino, que no hay otro método, que no hay otra forma que no sea a través de Cristo. Y esto es bien importante. Cuando lleguemos a la parte de las sectas, ustedes se van a dar cuenta la importancia de tener claridad en esto. Se va a dar cuenta. Han habido líderes de sectas que se han aprovechado de la fe de la gente para hacerles creer que ellos tienen algo que las personas necesitan para acercarse a Dios. Hay un gran historial de sectas que han cometido grandes daños y han hecho grandes abusos y por eso mucha gente hoy se niega a creer en Cristo Jesús, porque han habido líderes que se han aprovechado de la fe sencilla de la gente para venderles cosas y para manipularlos y para hacerles creer que ellos tienen algo que los demás no tienen y que por lo tanto tienen que someterse a todo lo que ellos les digan. No, hermanitos. Nosotros tenemos que someternos a Cristo y a la palabra. Sí, si bien es cierto, nosotros los pastores guiamos la iglesia, tratamos de orientarlos, pero nuestra palabra no es una palabra absoluta. Es la palabra de Cristo la que debe guiar tu vida. Si Cristo no te lo autoriza, no lo hagas. Si Cristo no te lo permite, no lo practiques, aunque tu pastor te diga que sí. Pero si la palabra te está diciendo que no, pues tú tienes que ser inteligente. Tienes que analizar. Entonces, es importante que entendamos estos temas, porque si tú tienes a Cristo, tú no necesitas nada más. Nada más, o sea, no hay nada que podamos hacer para mejorar lo que ya Jesús hizo. No hay, claro que ayunamos, sí ayunamos, pero no ayunamos para ayudar a Jesús a que nos salve. Ayunamos para estar nosotros en paz con Dios y apartarnos en un tiempo sosegado de oración y de sometimiento espiritual.
No estamos ayunando porque, ay, es que si yo ayuno, entonces yo voy a estar más cerca de Dios. No, porque entonces ya tú le estás poniendo a tu sacrificio personal un poder y ahí está el error. Ayunamos, oramos porque amamos al Señor y queremos estar cerca de Él, no para estar nosotros por encima o para creer que nuestras obras personales van a hacer que las cosas sean mejores con Cristo. No, lo que ya Cristo hizo, Él ya pagó el precio. Es importante entender eso. Hay gente que dice, no, que hay que pagar el precio. El precio que se paga, si lo estamos hablando humanamente, es la autonegación, es la disciplina, eso está bien, pero nadie puede pagar un precio por la salvación. Nadie puede pagar un precio por la santificación. Nadie puede pagar un precio por la justificación. Nadie, no, allí nadie puede pagar ningún precio, porque ya Jesús pagó todo precio. Entonces, hermanos, esta carta tiene una gran riqueza. Yo les quiero animar a que puedan dedicar un tiempo para que puedan leerla y ustedes y yo podamos sacar un mejor provecho del mensaje de esta carta. Por ejemplo, quiero leerles esta parte, por ejemplo, en el capítulo 8. En el capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mire qué interesante, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Estoy en el capítulo 8, para presentar ofrendas y sacrificios, por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura, aquí está lo que le digo, y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, mira qué interesante esta parte, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que no hay ningún sacrificio que nosotros podamos hacer para mejorar lo que ya el Señor ha hecho por nosotros. Así que en este sentido, mis queridos hermanos, nosotros debemos entender la importancia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, voy a detenerme aquí.